Los amortiguadores son en gran parte responsables de determinar el carácter de conducción de un automóvil, por lo que es importante elegir el correcto. Y los amortiguadores, como cualquier ingeniero de suspensión le diría, no recibirá ningún respeto. De hecho, considerados contra los componentes del automóvil más ruidosos, más llamativos y más fáciles de ver, estos componentes discretos pueden ser las piezas menos apreciadas en un automóvil. Su trabajo manteniendo las llantas en el suelo para acelerar, frenar y girar, al tiempo que hace que el viaje sea más llevadero, es bastante importante. Y pensar que la calibración de los amortiguadores es uno de los últimos elementos en el ajuste, es la parte que dota al chasis de su personalidad. Aquí hay un desglose de las variedades más populares. Amortiguador de monotubo. Este diseño usa un solo cilindro dividido por un divisor flotante en las cámaras de aceite y gas. Un eje empuja el pistón en el cilindro para crear una fuerza de amortiguación. Durante la compresión, el aceite se mide en el lado del eje del pistón. En rebote, calzas apiladas en la cara del flujo de control del pistón. El gas, a menudo nitrógeno, en la cámara se comprime durante la compresión para compensar el aceite desplazado por el eje. La fuerza de amortiguación viene determinada por la forma, el tamaño y el número de cuñas de pistón, el diámetro del eje, el diámetro del cilindro y la presión del gas. Amortiguador de doble tubo. Como su nombre lo indica, un amortiguador de doble tubo utiliza dos tubos concéntricos. El tubo interior está lleno de aceite y aloja el eje y el pistón. Al igual que un amortiguador de monotubo, el cal se apila al flujo de aceite del medidor de pistón tanto en compresión como en rebote, creando una fuerza de amortiguación. Una válvula de apisonamiento adicional, llamada válvula de base, dirige el flujo de aceite hacia el tubo exterior durante la compresión, lo que contribuye a la tasa de amortiguación. Durante el rebote, el aceite vuelve del depósito en la cámara principal a través de una válvula de retención. El tubo exterior está parcialmente lleno de gas, que compensa el volumen del eje durante la compresión y fuerza el aceite desde el tubo exterior al interior del tubo durante el rebote. La fuerza de amortiguación está determinada por los mismos factores que un amortiguador de monotubo con una contribución adicional de la válvula de base. El ajuste de los amortiguadores de doble tubo se logra mediante la adición o eliminación de cuñas. Amortiguador con bypass interno. Los amortiguadores de doble tubo encontrados en la pareja de pickups voladores de Ford viajan mucho con amortiguación sensible a la posición. Múltiples circuitos están involucrados en la creación de fuerza de amortiguación 50% del recorrido. En esa zona, la mayoría del fluido evita el pistón a través de los agujeros en el tubo interno, rellenando detrás del pistón a medida que avanza por los orificios de relleno. Algo de aceite también pasa a través de válvulas de apisonamiento en el pistón y, en compresión, a través de la válvula de base. El tamaño, la posición y el calce de los orificios de derivación aumentan progresivamente la tasa de amortiguación cuanto más se comprime o rebota la suspensión. Cuando el pistón pasa por el último orificio de derivación, el fluido se dirige principalmente a través de la pila de cuña en el pistón, aumentando sustancialmente la fuerza de amortiguación. Una válvula de base desempeña un papel durante toda la longitud de la carrera de compresión y regula el flujo de fluido al depósito externo para proporcionar una amortiguación de compresión constante y para mitigar la cavitación, bolsas de aire que se forman en el aceite durante eventos de alta velocidad. Amortiguador magnético. Sin válvulas para determinar las tasas de amortiguación, las unidades MR controlan los movimientos de las ruedas y el cuerpo al cambiar efectivamente la viscosidad del aceite. Aunque su construcción es relativamente tradicional, su funcionamiento es todo lo contrario. Los amortiguadores MR de la generación actual usan dos bobinas electromagnéticas ubicadas en el pistón para generar un campo magnético localizado alrededor de los pasos del pistón. El fluido hidráulico dentro de los amortiguadores contiene pequeñas partículas de hierro, distribuidas aleatoriamente antes de que se aplique corriente eléctrica a las bobinas del pistón. La aplicación de corriente a las bobinas crea un campo magnético, que organiza las partículas en líneas, haciendo que el fluido sea más resistente al flujo. Cuando la presión en cada lado del pistón es suficiente para romper las líneas de partículas, el fluido fluye a través de los conductos, permitiendo que el pistón se mueva. La fuerza de la alineación de las partículas es proporcional a la fuerza del campo magnético.
por lo que cambiar el amperaje a las bobinas cambia la fuerza de amortiguación. Amortiguador de válvula de cola. El amortiguador de válvula de cola, aparentemente simple, quita el ensayo y error del ajuste pasivo del amortiguador al permitir a los ingenieros alcanzar la curva exacta de fuerza, velocidad que eligen utilizando ecuaciones hidráulicas conocidas. Las válvulas de cola, que consisten en un disco accionado por resorte, que actúa como la tapa de un cilindro en forma de toples, permiten que el aceite fluya a través de orificios de forma precisa en los lados del cilindro a medida que se comprime el resorte. El área del puerto expuesta para permitir el flujo de aceite es una función de la fuerza aplicada al disco. Cuanto mayor es la fuerza, más área queda expuesta para que fluya el aceite. La forma, el tamaño y la ubicación de los puertos y la rigidez del resorte determinan la fuerza de amortiguación. Amortiguador controlado electrónicamente. En la mayoría de los diseños de amortiguadores electrónicos, una combinación de válvulas controladas electrónicamente y válvulas pasivas regulan la fuerza de amortiguación. Disponible tanto en configuraciones monotubo como de doble tubo, la colocación de sus válvulas electromecánicas puede variar. Durante la compresión, la presión se acumula en el tubo interior a medida que el eje desplaza el aceite, haciendo que fluya a través de la válvula base en la parte inferior del amortiguador y a través de las válvulas controladas electrónicamente en la parte superior del amortiguador. Se usa gas comprimible en el depósito para compensar el aceite desplazado por el eje durante la compresión. El flujo se mide durante el rebote mediante la pila de calzos en la cara del pistón y a través de las válvulas controladas electrónicamente en la parte superior del pistón. El aceite vuelve al tubo interno durante el rebote a través de una válvula de retención ubicada debajo de la válvula base. Abrir o cerrar las válvulas en la parte superior del amortiguador varía la fuerza de amortiguación tanto en la compresión como en el rebote.